empecemos. Muchísimas gracias por la asistencia. Hay pocos, pero bueno, vamos a despejar entonces las dudas que tenemos. Como ustedes se dieron cuenta, el día domingo envié la planilla con las notas. Recuerden que como estamos trabajando desde lo cualitativo, en este caso a ustedes aparece al superior, sí, que es la S, A, que es alto, BS, que es básico, y la B y la J, eso quiere decir que tienen en la nota un bajo. Entonces no vamos a trabajar por números, sino que ya saben que esa es la correspondencia, ya todo el mundo sabe, es que superior es de 4,6 a 5, que bajo es de 1 a 2,9, nos movemos en ese rango. Entonces la idea es que traten de ponerse al día con esas notas que tienen pendientes. El periodo va hasta el 30 de abril, entonces la idea es que ustedes día con los trabajos que no solamente en mi clase, sino en todas las áreas para que después no tengamos problemas y que al final tengan que presentar estrategias de apoyo en muchísimas áreas. Esa no es la idea entonces que todos estén al día. Igualmente les recuerdo que para todas las asignaturas ustedes van a tener hasta la nota cuarta para la entrega de notas, hasta la nota 4. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes ese taller que entregan, en mi caso, que vamos a ampliar la fecha del 16 al 19 con el fin de que aprovechen el fin de semana de encierro y se dediquen a hacer el trabajo. Entonces, la idea es que ustedes presenten ese trabajo para el lunes 19 de abril. Todos los docentes van a tener esa nota hasta la cuarta para ustedes, para decidir si ustedes ganan o no ganan el área en ese primer periodo. Entonces, para que se pongan las pilas en mi caso, como yo les dije que este taller es el ensayo, era cuarta y quinta, entonces sería la cuarta del primer periodo para ya cerrar y ya la quinta sería esa misma nota que quedaría registrada para el segundo periodo. Entonces queda claro eso. Igualmente, como ustedes ya saben, muchos me han mandado para revisar ya, otros me han mandado simplemente para que les haga correcciones el ensayo. ¿Y qué he evidenciado en estos ensayos? Básicamente que me están poniendo cada párrafo sin utilizar un conector. Recordemos que esos conectores lógicos son los que le dan sentido, le dan un hilo conductor al texto y a su vez entonces permite que el texto tenga una coherencia, que tenga una lectura más concreta, que la persona que esté leyendo sepa en qué va. Entonces, si por ejemplo estamos utilizando haciendo la conclusión, entonces se supone que vamos a utilizar el conector para finalizar, para concluir, queda claro que. Entonces esas palabritas o frases que son pequeñas, que son cortas, me ayudan realmente a tener ese sentido en el texto. Porque, por ejemplo, la mayoría en esos párrafos de argumentación, en esos 3 párrafos de argumentación, de argumentos que ustedes me tienen que dar, inician el párrafo incluso con las comillas, con la frase que ustedes están sacando del texto de Alfonso Reyes. Y no lo podemos hacer de esa manera. La idea entonces es que ustedes estén bien atentos en esta clase para que sepan qué es lo que se está pidiendo y el uso correcto de esos conectores lógicos. Igualmente, les recuerdo que este trabajo se está realizando a partir del texto de Alfonso Reyes. No les estoy pidiendo un ensayo de cualquier tema, porque hay personitas que me están mandando ensayos sobre la música, ensayos sobre esto. No, recordemos que el tema fundamental, el tema que nos convoca es la educación en la formación del ciudadano. Entonces, en este caso, primero vamos a ver esta parte del taller.
¿Están viendo una hoja de Word? Sí, señora. Listo, entonces en este caso les recuerdo el ensayo. Entonces vamos a revisar el taller. En este caso, ustedes ven que está la explicación de toda esa parte del ensayo que igualmente también esos videitos todos están en el Classroom. Entonces vemos que en este caso aparecen las que es un ensayo, las características, los pasos y en manos a la obra. Recuerden acá que el tema está señalado, la importancia de la educación en la formación del ciudadano. Como mínimo, este ensayo debe tener un título llamativo y claro. No me pueden poner ensayo sobre la educación o la educación en la formación del ciudadano, porque es el mismo texto y lleva el mismo nombre del texto. Entonces la idea es que ustedes hagan una reflexión y a su vez entonces que eso se vea reflejado en el título. Un párrafo de introducción, un párrafo de planteamiento de tesis, 3 párrafos de argumentos que son diferentes y un párrafo de conclusión. Mínimamente 6 párrafos. Si alguien quiere, no, es que a mí me gustó este argumento, entonces yo lo quiero poner quiero poner un 4 párrafo en ese ensayo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero como mínimo la exigencia van a ser 3 párrafos de argumentación. En total van a ser 6 párrafos, que es importante también que yo en ningún momento les estoy diciendo que se vayan a otras fuentes, que consulten en internet, no, todo lo tenemos en este planteamiento del taller. Todas las frases que ustedes crean significativas, como ya lo habíamos visto, que aparecen en comillas, esas frasecitas, entonces son las que deben desarrollar y deben aparecer en los 3 párrafos de argumentación, obviamente, frases del texto que sean diferentes. Entonces, como vemos acá, me esperan un momento, vuelvo a compartir porque cada vez hay que compartir el documento diferente. Entonces, listo. Vamos a ver que en este caso, siempre todo párrafo, todo, absolutamente todo párrafo del ensayo y de cualquier texto que ustedes vayan a realizar de acá en adelante, debe tener conectores lógicos. Entonces, en este caso, ahorita vamos a ver un pequeño video explicativo. Entonces, vemos que siempre vamos a utilizar una frase o una palabra corta. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver cómo debe ser la estructura de esos párrafos de argumentación. Iniciamos entonces con un conector. En este caso puede ser de este modo. Yo puedo utilizar también en esta línea, puedo utilizar entonces otro conector. Es así, entonces pongo el conector que ustedes consideren importantes y luego doy una reflexión corta para poder introducir la frase. Yo no puedo decir de este modo y de una vez hacer las comillas. No, primero entonces, ¿yo qué hago? Utilizo el conector. Ustedes ya sabrán entonces qué conector. Recuerden que la lista de conectores la envié al grupo, e igual está en el Classroom. Entonces, antes de la frase, yo debo decir algo, yo debo decir una reflexión, debo dar introducción a la frase. En mi caso, la educación se convierte en un pilar fundamental para formar personas con capacidad crítica. Entonces, en ese caso, esa frase, ¿quién la dijo? Esa frase la estoy diciendo yo. Entonces, por tanto, esa reflexión debe ir antes de la frase que yo voy a utilizar del texto de Alfonso Reyes. Entonces, luego de esa partecita, yo ya doy la introducción a, a esa frasecita. Entonces, yo digo, al respecto, Alfonso Reyes propone. Yo puedo utilizar otra o puedo decir, de este modo, Reyes plantea. O puedo decir, en esta línea, Reyes manifiesta que. Entonces yo puedo utilizar una frasecita también
para hacer la introducción a esa frase que yo estoy utilizando. No en todos los párrafos voy a utilizar Alfonso Reyes. En este primer párrafo, por ejemplo, yo utilizo al respecto, Alfonso Reyes propone. En el segundo párrafo yo puedo decir, por tanto, Reyes plantea en el segundo párrafo para hacer la introducción de la frase. Y en el tercer párrafo, por ejemplo, puedo decir, en este caso, el autor manifiesta que. Entonces ya estamos utilizando tres maneras diferentes para poder dar introducción a esa frase. Luego, entonces, Reyes propone dos puntos, abro comillas, que eso es indispensable, siempre, siempre esas frases deben aparecer en comillas. Entonces, en ese caso, quien no es crítico y prevenido corre el riesgo de ser un pedante. Entonces, en este caso, yo, porque es necesario que después de esa frase yo haga mi reflexión, yo analice lo que me está diciendo esa frase. Ah, es que Reyes está diciendo, entonces tengo que introducir un parrafito, perdón, un pedacito, una reflexión que dé cuenta de lo que yo estoy planteando en esa frase. Entonces digo, por tanto, entonces estoy utilizando un conector de explicación. Entonces yo puedo decir, por tanto, todo debe ponerse en duda, ya que el cuestionarnos hace posible diferentes interpretaciones de un mundo diverso y cambiante. Entonces vemos que en este caso, las tres partecitas fundamentales de esos párrafos de argumentación, ¿cuáles son? Conector, reflexión respecto a esa frase que yo estoy planteando, que yo saqué del texto de Alfonso Reyes, hago esa introducción a la frase, al respecto, Alfonso Reyes propone, Reyes manifiesta que, el autor expresa lo siguiente, ya ustedes utilizan la manera más propicia para su texto. Luego pongo la frase y luego hago una reflexión respecto a esa frase que yo estoy planteando. Preguntas hasta acá. Preguntas, ninguna. No, profe. Listo. La idea entonces es que ustedes, si ustedes ya, muchos me dijeron, ah, no, profe, es que yo ya tenía el texto realizado, no importa, no importa porque no les estoy diciendo que reelaboren el texto, sino que lo que estamos haciendo es organizarlo o utilizar, antes ustedes dicen, ah, no, es que en este párrafo no utilicé el conector, ah, entonces lo voy a poner esto. En este párrafo me faltó como decir, ya que, porque, es decir, de este modo, entonces ustedes van a ir organizando paso a paso ese ensayo. Recuerden que tienen plazo hasta el próximo 19 de abril. Vamos a ver este videito. Una vez se te ha salido. ¿Lo están viendo bien? Y escuchando el sonido, ¿cómo está? ¿Alguna vez se te ha salido un botón de alguna prenda? ¿Qué hacemos cuando ocurre esto? Lo cosemos. Como verás, el hilo es importante para mantener unidos la prenda y el botón. Algo similar sucede cuando escribimos. Para conectar nuestras ideas, utilizamos expresiones que nos permitan unirlas. A estas palabras se las conoce como conectores lógicos. Listo, entonces vemos qué son los conectores lógicos. Son esas frases o esas palabras que me permiten unir las ideas, unir las ideas. Por eso la daba como, hacía la analogía entre el botón y la camisa, porque si a mí me falta un botón, si a mí me falta un conector, posiblemente el texto pierda sentido. No lo pierda del todo, pero sí pierda un poco de sentido porque no estoy haciendo esa concatenación de las ideas. ¿Qué son los conectores lógicos? Son palabras o frases que vinculan lógicamente dos ideas para darles sentido completo. En nuestro idioma tenemos muchos tipos de conectores, pero hoy nos centraremos en 4.
En este caso, ustedes se van a dar cuenta que en el texto que les mandé sobre los conectores lógicos hay más de 500 conectores, más de 500 maneras de hilar cada uno de los párrafos. Conectores de causa, consecuencia, contraste y explicación. Comencemos con los conectores de causa. De seguro los conoces. Estos los usamos cuando queremos vincular dos ideas que se relacionan por el hecho de que una genera a la otra. Veamos ahora el siguiente enunciado. La niña está resfriada. ¿A qué se debe que esté enferma? Muchos podrían haber sido los motivos. Sin embargo, nos enteramos de lo siguiente. Ella ayer tomó helados en exceso. Entonces, esta es la razón o causa de que esté enferma. Y para vincular un hecho con su causa, podemos utilizar el conector porque. ¿Hay otros conectores de causa? Claro que sí. Y estos son algunos de los más usados. Dado que, ya que, puesto que. Listo, en este caso, por ejemplo, yo puedo utilizar estos conectores de causa después de citar la frase. Yo puedo decir entonces, cuando yo daba el ejemplo del párrafo que yo construí, yo puedo decir entonces, puesto que la crítica hace parte fundamental para el desarrollo del ciudadano, para que no se deje convencer de ideas falsas que solamente crean un ideal. Yo puedo decir así. Entonces vemos que esos conectores de causa permiten entonces, en este caso y en nuestro caso, hacer la explicación de la frase que yo estoy dando desde Alfonso Reyes. Sigamos con los conectores de consecuencia. Son los conectores que usamos cuando queremos explicar que un hecho, acción o situación se produce o debe suceder como una consecuencia lógica de otro. Volvamos al caso. La niña está resfriada. ¿Cuál podría ser un efecto de lo que le pasa? Deberá descansar en casa. Para decir que descansar en casa es una consecuencia de estar resfriada, la forma más sencilla de hacerlo es con un conector como por lo tanto. La niña está resfriada, por lo tanto, deberá descansar en casa. Además de por lo tanto, hay otros conectores de consecuencia que se usan habitualmente, tales como en consecuencia, por ello o entonces. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en tanto, esos conectores se utilizan tanto en la introducción, en la tesis. Si yo estoy diciendo entonces, por ejemplo, que la educación hace parte fundamental en la formación de un ciudadano que tenga un buen nivel socioeconómico. Esa sería mi tesis, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, entonces, o puedo decir, por lo tanto, todo joven, todo niño, adolescente debe en este momento formarse con altos niveles académicos, pues esto le garantiza un disfrute de su vida adulta. Entonces yo utilizando el entonces o estoy utilizando por lo tanto para poder decir que si yo hago esto, la consecuencia es aquello. El tercer tipo de conectores que veremos son los conectores de contraste. Estos se emplean para unir dos ideas que mantienen una relación de oposición. La niña está resfriada. ¿Qué esperamos que ocurra? Obviamente, asumimos que la niña descansará en casa, pero luego nos enteramos de que fue a la playa. Como ven, no sucede lo que lógicamente esperábamos. Incluso diríamos que ocurre lo opuesto. En lugar de descansar, sale de su casa. En estos casos, debemos emplear los conectores de contraste, como vemos aquí. La niña está resfriada, sin embargo, fue a la playa. Algunos de los conectores de contraste más usados son, sin embargo, no obstante y pero. Listo, ahí por ejemplo, para dar esa comparación o ese contraste entre dos ideas, yo puedo decir entonces, puedo plantear, la educación es necesaria para garantizar buenos niveles socioeconómicos en cualquier parte del mundo. Puedo decirlo. Sin embargo, las pocas oportunidades
del gobierno en nuestro país hace que esto pierda validez. Pues no vale en este momento tener los títulos más grandes si no se tiene una persona, entonces podemos poner entre comillas esta palabra, que tenga influencia para poder una persona estar en un cargo. Entonces, si una persona, si ustedes como estudiantes piensan eso, entonces podemos utilizar este tipo de conectores, 2 ideas y un conector que permita que se vea ese contraste. El último tipo de conectores que veremos son los denominados conectores de explicación. Lee el siguiente enunciado. La niña presenta síntomas de resfrío. Si quisiéramos aclarar o detallar cuáles son esos síntomas, tendríamos que agregar la siguiente idea. Tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Fíjate que el segundo enunciado es una aclaración o detalle del primero. ¿Cómo podemos unirlos? Probemos con es decir. La niña presenta síntomas de resfrío, es decir, tiene fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza. Este conector ayuda a que el lector entienda que una idea es explicada en el enunciado siguiente al aclararla o detallarla. Podríamos reemplazar este conector por otros que cumplen la misma función, como, en otras palabras, dicho de otro modo. Para finalizar, retomemos los puntos más importantes de este video. Primero, recuerda que un conector es una palabra o frase que une lógicamente dos ideas. Los conectores pueden ser de varios tipos: causa, consecuencia, contraste o explicación. Segundo, para saber qué conector debes usar, toma en cuenta qué relación deseas establecer entre la primera y la segunda idea. Ahora, a manera de repaso, te aconsejamos lo siguiente. Consulta los materiales que se encuentran en el Blackboard. Estos serán de mucha ayuda. Pregúntale a tu docente por todas aquellas dudas que tengas. Y por último, recuerda que puedes acudir al servicio de tutorías. Listo, se cumple exactamente lo mismo. Pueden recurrir en este caso no es al Blackboard, sino que al Classroom, que allí está toda la información, y utilizar obviamente esa asesoría desde el WhatsApp. Ustedes saben que me pueden llamar, ustedes saben que en cualquier momento voy a estar disponible siempre y cuando obviamente se cumpla con el horario establecido. Vemos entonces el documentico que yo les mandé, que en este caso entonces, por ejemplo, está, ¿qué tipo de relación? Si estoy aclarando, si voy a hacer una adición de una idea, si voy a cambiar de perspectiva, causa, coexistencia. Por ejemplo, acá, comienzo, yo puedo poner acerca de, con respecto a, el siguiente punto trata, en cuanto a, en lo que toca, en relación con. Hay muchísimos para concluir. Así que, como resultado, de ahí que resulta que es así, es por esto. Entonces vemos que hay muchísimos tipos de conectores para que ustedes los utilicen y para que ustedes le den mayor sentido a ese texto que ustedes están planteando. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Todo está claro? Si no quieren preguntar por acá, pueden hacerlo por el chat. O que alguien por lo menos me diga, no, todo está claro, profe. No, profe, todo está claro. Listo, a todos les queda claro entonces esa importancia del uso de los conectores vitales Sí, para poder, profe. le recuerden que son vitales, que son muy, muy importantes para poder darle ese sentido al texto. Manuela, ¿qué piensas que todavía tenías como duditas al respecto? ¿Queda claro? Pues complejo para Sí, cambiar el profe, muy texto. claro. Listo. Entonces vemos que tienen varias herramientas para utilizar. Recuerden que en el Classroom están tanto todos los videos de todas las clases en las que he explicado toda esta parte del ensayo. Están los videos que hemos utilizado y que
hemos utilizado entonces para las explicaciones. Está también el taller obviamente planteado y están esos conectores. Recuerden que también los mandé al grupo. Recuerden que en un momento también mando el video de la clase y espero entonces que todo esté muy claro. Cuídense mucho, muchísimas bendiciones. Recuerden que tienen hasta el próximo lunes para elaborar el ensayo, para finalizarlo. Recuerden que lo suben al Classroom, esa es la idea. Y recuerden también que aprovechen bastante estos días de encierro para estudiar mucho. Eso por lo menos nos distrae y hace que nuestra cabeza piense en otras cosas diferentes. Un abrazo para todos, muchísimas bendiciones. Gracias por conectarse. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Feliz día. Lo mismo para todos. Muchas gracias, profe. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.